Bien, comenzamos con la materia del día de hoy. Vamos a retomar un poquito, como les decía adelante, la clase que comienza hoy está apuntada a ver las materias que están contenidas en el programa de la asignatura en la unidad número 3 y la unidad número 4, es decir, las 3 próximas sesiones, la materia que vamos a ver están contenidas básicamente en esas unidades. Específicamente, en el capítulo número 9 del texto guía que tenemos en el aula, ese capítulo 9 se denomina Determinación de la renta y el gasto en la economía. ¿Ya? La totalidad del capítulo 9 es el material bibliográfico entonces de estas 3 sesiones. Nos vamos a servir entonces para comenzar a ver esta materia de la determinación de la renta y el gasto como base lo que vimos en el capítulo 2, que es cuentas nacionales. ¿Se acuerdan de la identidad macro? Bien, esa identidad macro es la que nos va a servir de base para retomar esa materia y empezar a profundizar algunos aspectos. En algunas de las clases anteriores yo les hablé de ciertos modelos, que era un modelo 1, un modelo 2 y un modelo 3. En ese modelo 1 se analizaba la determinación del producto, el PIB, en un modelo en que es muy sencillo, de una economía cerrada y privada, en la cual existen básicamente dos entes privados, que son las empresas y las familias. ¿Bien? En el segundo modelo que les mencioné en aquella clase, que también lo vamos a desarrollar en estas próximas clases más en profundidad, es el modelo número 2, que se llama una economía cerrada, privada y con presencia de gobierno. Es decir, en este modelo 2, a diferencia del modelo 1, se incorpora la presencia del gobierno, con lo que es gasto público básicamente e impuestos. Y posteriormente, al final, antes de la prueba, vamos a ver el tercer modelo, que es una economía ya abierta al comercio internacional. O sea, va a incorporar la presencia de sector privado, con familias, con empresas, incluirá también la presencia del gobierno y agregamos la presencia del sector externo, por lo que son exportaciones e importaciones. Entonces, como les mencionaba, en este capítulo número 9 se establecen 3 modelos. Modelo 1, 2 y 3, que vamos a ir desarrollando en profundidad en las siguientes clases. Hoy vamos a comenzar a ver el modelo número 1 a partir de esa identidad macro. ¿Ya? Veamos acá, fíjense, para el cálculo del PIB, como vimos en la materia de las primeras 2 unidades, dice el enfoque de gastos. Dice que el PIB es igual a la demanda agregada, en equilibrio. O sea, la renta y el producto, que es el Producto Interno Bruto, deben ser igual a la demanda agregada. Y la demanda agregada nosotros conocimos que tenía 4 grandes componentes. Uno es el consumo privado, es decir, el consumo de las familias en bienes y servicios domésticos. Segundo componente del gasto es la inversión privada, la que realizan fundamentalmente las empresas en activos fijos y existencias. ¿Ya? El tercer componente de la demanda agregada o gasto agregado es el gasto que efectúa el gobierno, G. Y el cuarto componente del gasto agregado son las exportaciones menos las importaciones. ¿Ya? Entonces aquí se ven en detalle cuáles son cada uno de esos 4 componentes. C es el consumo personal de las familias, gasto de las familias en bienes y consumo. Ojo, bienes y consumos domésticos, es decir, todos los bienes y servicios que se producen al interior de la economía y que las familias consumen. El segundo componente, que aquí lo menciona, es la inversión doméstica privada bruta. ¿Ya? Inversión bruta que efectúan las empresas y las familias en nuevo capital. Estos en plantas, equipos, los inventarios y las nuevas estructuras residenciales. ¿Bien?
Todo eso va incorporado dentro de lo que es inversión bruta. Tercer componente, dijimos que era el gasto del gobierno. Ojo, recuerden ustedes en la clase anterior que vimos que los gastos del gobierno que se incorporan en este componente son todos aquellos desembolsos que realiza el gobierno, ¿ya?, en bienes y servicios, por los cuales, obviamente, como decimos, bienes y servicios, está recibiendo a cambio un bien o servicio tangible o intangible, pero está recibiendo una contraprestación. Todos esos desembolsos que efectúa el gobierno, por ese concepto, van incorporados dentro de este componente. ¿Bien? No se incluye lo que es desembolsos por concepto de transferencias. Recuerden que las transferencias son los desembolsos que realiza el gobierno, básicamente aquello que no recibe nada a cambio. No hay una contraprestación, como en el caso de los bonos. Por ejemplo, hoy en día el bono COVID o el ingreso familiar permanente o de emergencia, que se le denomina, esos son desembolsos que está realizando el gobierno por los cuales no recibe nada a cambio. Entonces, esos que se denominan transferencias no van incorporados dentro del gasto agregado, ¿ya? Y el cuarto componente que les mencionaba son las exportaciones netas, que es el gasto neto que realiza la economía en su relación con las otras economías. Exportaciones menos importaciones. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora, entonces, recordando ese equilibrio de identidad macro, es que vamos a empezar a desmenuzar, de acuerdo a los modelos, cada uno de esos componentes. Vamos a partir con el primer componente que tenemos acá, que es el gasto en consumo de las familias. Ese componente consumo de las familias lo vamos a desarrollar en profundidad. Aquí dice que el gasto en consumo se ve influenciado por muchos factores, pero el que ejerce un efecto más directo en el consumo, obviamente, es el ingreso disponible de las familias. ¿Bien? Lo que vamos a hacer es básicamente desarrollar ese consumo y lo vamos a separar en dos tipos de consumo por parte de las familias. Un consumo que está asociado a los ingresos disponibles que tienen estas familias. Y hay otro tipo de consumo que es en menor proporción aquel que no está relacionado directamente con el ingreso familiar. El que no está relacionado con el ingreso de las familias se le denomina consumo autónomo, ¿ya? Esa es la denominación para este tipo de consumo, autónomo en el sentido de que es independiente del nivel de renta de las familias. Por ejemplo, Profesor, ¿sí? disculpe, los Sí, dos, ¿podrían volver a nombrar los dos tipos de consumo, por favor? le menciono nuevamente los dos tipos de consumo. Para facilitar un poquito más la comprensión, veamos este Excel que tengo acá. En el modelo número 1, que es el que estamos comenzando a ver hoy día, dijimos que vamos a partir de la identidad macro. Recordemos que en este modelo 1, que es una economía cerrada y privada, los componentes del gasto agregado o demanda Profe, agregada no son se dos. ve el Excel. Disculpe, no se ve el Ah, Excel. gracias. Muy bien. Lo vemos de inmediato. Ahora sí, vamos a ese Excel. Veamos. Ahora sí, Jaime. Tenemos entonces el modelo número 1 de una economía cerrada y privada, que es el que vamos a comenzar a ver hoy día. Y partimos con la identidad macro, esa que vimos a principio del semestre, en que la renta o producto de la economía o el PIB en equilibrio debe ser igual a la demanda agregada. ¿Bien? Recordemos que los componentes de la demanda agregada, que recién vimos que en general son 4 componentes: consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas. Pero si partimos de un modelo número 1, vamos a considerar solamente una economía cerrada y privada, es decir, no vamos a considerar inicialmente el gobierno ni las exportaciones netas. Por lo tanto, nuestra demanda agregada es consumo más inversión.
C es el consumo privado de las familias, e I, la inversión privada bruta. ¿Ya? Por lo tanto, la renta o producto es igual a la demanda agregada, es decir, al consumo más inversión. Y si nos centramos en el consumo, vamos a analizar esta función de consumo. Recién le mencionaba, Jaime, que el consumo de las familias lo podemos dividir en dos partes. Fíjese aquí que parece una C con una rayita arriba, y aquí vamos a establecer un supuesto de este modelo. La C con la rayita arriba le vamos a denominar consumo autónomo de las familias. Autónomo, le mencionaba, porque no depende del nivel de renta de las familias. Y hay otra parte que es este C por I, ese C minúscula por I, entendiéndose como C minúscula, la propensión marginal al consumo. Ese segundo componente que está acá, que lo estoy ahí destacando, C por I, es el componente que está inducido o asociado al nivel de renta de las familias. Bien. Voy a dar un ejemplo. Consumo autónomo, como es autónomo y no depende del nivel de renta de las familias, puede ser que una familia, su nivel de renta, especialmente hoy en día con la pandemia, muchas familias están sin percibir ingresos. Pero a pesar de que están sin percibir ingresos, obviamente esa familia necesita consumir, es decir, necesita alimentos de primera necesidad, a lo mejor necesita de alguna manera cubrir gastos médicos, de alguna hospitalización. ¿Ya? Obviamente, si no tiene ingresos, al ser consumos de primera necesidad, ese consumo, ese bien o servicio que está obteniendo, ¿ya? Puede ser que a lo mejor sea que esté en un albergue o le llegó una caja con mercadería, de alguna manera a lo mejor hay algún familiar que lo está apoyando con alimentos, ¿ya? Esos bienes y servicios que está consumiendo esa familia sin percibir ingresos son de primera necesidad. Por lo tanto, todos aquellos bienes y servicios que las familias consumen y son de primera necesidad, lo vamos a denominar consumo autónomo. O sea, puede ser que la familia no tenga ingresos, pero a pesar de ello, necesita consumir. Y ese tipo de consumo es el consumo autónomo. Esos son como los bonos, ¿no, profesor? Claro, por ejemplo, el bono. Si a una familia le llegó un bono de 50.000 pesos, obviamente con esos 50.000 pesos va a poder adquirir algo de mercadería, es decir, ¿a qué lo va a dedicar? Básicamente al consumo de primera necesidad, que es lo más básico, lo más urgente. Por lo tanto, la familia no tiene ingresos, pero a pesar de ello, está consumiendo. Muy poco, sí, pero está consumiendo. Por lo tanto, ese consumo es un consumo, como les decía, autónomo. Ahora, la mayor parte de las familias en una economía, su consumo, en general, la mayor parte del consumo está asociado al nivel de renta. Por lo tanto, esa mayor parte del consumo de ese C que está ahí, la mayor parte es C por I, es decir, una fracción del ingreso, ¿ya? Que normalmente es una fracción alta del ingreso, lo destinan a consumo. ¿Ya? Por lo tanto, el consumo de las familias, no solamente una, sino que todas las familias en una economía, se puede separar en consumo autónomo, que le vamos a denominar con una C, con una rayita arriba, una C mayúscula, con una línea arriba. Eso me va a señalar que es consumo autónomo. Y el C por I es aquella fracción del ingreso que las familias destinan al consumo. ¿Bien? Fíjense que la denominación de la C minúscula dice propensión marginal a consumir. Y por aquí voy a escribir una definición más amplia de la propensión marginal a consumir. Se dice también que la C, que es la propensión marginal a consumir, es aquella fracción del ingreso que las familias destinan al consumo.
Por ejemplo, si la propensión marginal a consumir, la C minúscula, tuviese un valor 0,9, por ejemplo, significa que en una economía las familias destinan un 90% de sus ingresos al consumo. ¿Se fijan? C, la propensión, la C minúscula, denominada propensión marginal a consumir, en el caso de tener un valor 0,9 o 0,8 o 0,75, el valor que tenga representa el porcentaje o la fracción del ingreso que las familias están destinando al consumo. O sea, por cada peso de ingreso, según ese 0,9, 0,9 lo destinan al consumo. ¿Y qué pasa con el 0,2? Jaime, René, ¿qué creen ustedes que puede pasar con el 0,2 restante? Porque si tenemos un ¿Ahorro 100%, exacto. El 100% es 1, por ejemplo. o la vanidad? Claro. Normalmente, ese C es una fracción de ese 1. Más, le vamos a denominar una S a la propensión marginal a ahorrar. Es decir, si la familia y la economía destinan un 0,9 a consumir, lo más probable es que el 0,2 sea destinado al ahorro. De modo que las propensiones marginal a consumir Es y al 0,1, profe. ahorro debe dar 1. Sí, por supuesto. Esa formulita es importante. Retrocedamos un poquito. C No, dentro de profe, esta que le digo función. que el 0,9 más 0,2 da 1,1. No, perdón, tienes razón, disculpa. Ahí tenemos. El 10%. Me había quedado con el 0,8 en la mente. Entonces, si el 90% del ingreso, o sea, 0,9, ahí aparece, el 90% de su ingreso la familia lo destina al consumo, lo que resta del ingreso, es decir, el 0,1, el 10% se destina al ahorro. Entonces, le vamos a poner aquí propensión marginal al ahorro. La suma de C minúscula más S minúscula, o sea, la suma de la propensión marginal a consumir más la propensión marginal al ahorro, deben ser igual al 100% del ingreso. Recordemos una fórmula que habíamos visto en la primera materia, ingreso disponible. El ingreso disponible de las familias, una parte la destinan al consumo y otra parte la destinan al ahorro. Entonces, en base a esa fórmula, recordamos entonces que para este caso las propensiones marginales a consumir y ahorrar, la suma de ambas propensiones debe dar igual a la unidad, es decir, al 100% del ingreso disponible. ¿Bien? No sé si se entiende más o menos la idea. Tenemos la función de consumo. La función de consumo, entonces, C, tiene dos componentes. Uno, que es el C raya, que es la fracción o la parte del consumo que está asociado al consumo autónomo de las familias, que no depende de la renta. Por eso no lo asociamos a Y, que es la renta. Y la otra parte, C por I, es la fracción del ingreso, perdón, es la fracción del consumo que está asociado a la renta de las familias. ¿Ya? Por lo tanto, obviamente, de estos dos componentes, el mayoritario es el C por I, que es donde las familias consumen mayoritariamente o su consumo está asociado o está inducido por la renta. Profesor, Eso creo que significa, no sé si lo habrá escuchado, pero el C por I, supuestamente el C minúscula es la propensión marginal, y el I, ¿qué es? ¿O de dónde es saldría? la renta. Muy buena pregunta, para ir quedando más claros. Y es renta de la economía. Entonces, le vamos a poner C por I es
el consumo de las familias inducido por la renta. Cuando hablo de inducido se refiere al consumo de las familias que está asociado directamente con la renta. Es decir, si una familia cualquiera o en la economía el ingreso de las familias aumenta en un 20%, por ejemplo, si C minúscula es 0,9, el nivel de renta es 1000, la parte inducida de la renta va a tener un valor de 900. O sea, si en la economía la renta de las familias es 1000 y se sabe que las familias de su ingreso destinan al consumo el 90%, entonces, ¿a cuánto equivale el consumo de las familias, pero consumo inducido? A 900. ¿Bien? ¿Qué pasa si la renta en la economía ahora ya no es 1000, sino que es 1500? ¿Cuánto será el consumo inducido por la renta ahora? 1350. 1350. ¿Se fijan? O sea, toda vez que la renta en la economía, sabiendo que la propensión marginal a consumir tiene un cierto valor, toda vez que la renta en la economía va cambiando, va aumentando, va disminuyendo, obviamente que la parte o la fracción del consumo que está asociado a la renta va a ir cambiando en la misma proporción, ya, que está asociada a la propensión marginal a consumir. O sea, si de 1000 el 90% se destina al consumo, o sea, 900 pesos, entonces de 1500, el 90% de los 1500 se va a destinar al consumo por parte de las familias inducido, o sea, 1350. ¿Bien? Se fijan entonces que como el consumo de las familias, la mayor parte está asociado a la renta, quiere decir que la economía, cuando la renta aumenta, quiere decir entonces que el consumo de las familias también va a aumentar. ¿Bien? Y si la renta tiene asociado en las familias una parte en consumo y otra parte en ahorro, al aumentar la renta de la economía, también, obviamente, la parte que se destina al ahorro también va a aumentar, pero en la misma proporción, o sea, en los mismos 90%. ¿Ya? Ahí está. Entonces, tenemos que la función de consumo, dos componentes, componente autónomo y un componente inducido. ¿Ya? Matemáticamente o algebraicamente, ojo, vamos a tener en consideración esa fórmula, que es la fórmula de la función de consumo. ¿Bien? Entonces, volvamos a la demanda agregada. La demanda agregada para este modelo es consumo más inversión. Vamos a considerar, además, dentro de los supuestos de este modelo, aparte de esto que hemos establecido aquí, vamos a establecer que la inversión privada en la economía también es autónoma. Este supuesto es solamente para estos tres modelos, porque en la realidad, después vamos a levantar este supuesto más adelante que terminemos de pasar el modelo 3, vamos a levantar este supuesto de la inversión autónoma, ya que no depende de la renta. Esto me establece que la inversión en la economía no depende de nada, es autónoma. En la realidad, la inversión en la economía depende de la tasa de interés. ¿Bien? Pero para este modelo vamos a considerar que la inversión es autónoma. Y le vamos a colocar entonces la I, una línea, una rayita arriba. ¿Bien? A la suma del consumo más la inversión, autónomos, le vamos a llamar AU, con una rayita arriba. Es decir, lo que es consumo autónomo más inversión autónoma, a la suma de ambos consumos autónomos, precisamente le vamos a llamar gasto autónomo. ¿Sí? Luego, esa demanda agregada que está ahí, la vamos a escribir acá. La demanda agregada es igual al consumo,
pero vimos recién que el consumo era la suma de un componente autónomo y un componente inducido. Por lo tanto, vamos a escribir acá abajo esa disgregación entre el consumo autónomo y el inducido. La suma de ambos es consumo, que es el que está ahí. Y la inversión, le sumamos la inversión, pero la inversión en este modelo dijimos que va a ser autónoma. Por lo tanto, le sumamos la inversión autónoma. ¿Ya? ¿Se va entendiendo un poquito algebraicamente lo que estamos haciendo? Hemos tomado esa demanda agregada, que es el consumo más la inversión, la pusimos ahí y desarrollamos la función de consumo. Los separamos. Ahora, fíjense que aquí hay dos componentes autónomos, el consumo autónomo de las familias y la inversión autónoma de las empresas. Si sumo esos dos componentes, ahí, nos va a quedar esto que está acá. La suma de los dos componentes autónomos se va a llamar gasto autónomo. Y esa parte inducida del consumo la vamos a separar, la vamos a dejar aparte. Entonces vamos a sumar consumo autónomo más inversión autónoma, más la parte inducida del consumo de las familias, que es CPOI. Esto es algebraicamente. La suma de C más I autónomos le vamos a llamar gasto autónomo, que es un AU con una rayita arriba. Por lo tanto, la demanda agregada es la suma del gasto autónomo más el consumo inducido de las familias. Pero, fíjense, la identidad macro, ¿qué dice? Cuando hay equilibrio macro, la renta o producto es igual a la demanda agregada. Entonces, si la demanda agregada es gasto autónomo más la parte inducida del consumo, en equilibrio, renta es igual a demanda agregada, por lo tanto, renta debe ser igual a la demanda agregada, pero la demanda agregada es la suma de estos dos componentes que ponemos ahí. Renta es igual a demanda agregada, pero la demanda agregada es gasto autónomo más la parte inducida del consumo. Ahora, lo que vamos a hacer algebraicamente es tomar la parte inducida del consumo por la renta, esa parte que está ahí, y fíjense que al lado izquierdo tenemos renta. Por lo tanto, dentro de esta identidad tenemos dos componentes asociados con la renta. Este que está aquí lo vamos a pasar, si está sumando, lo vamos a pasar al otro lado restando. Y me va a quedar que al lado izquierdo vamos a tener renta menos C por I. Y eso es igual al consumo autónomo. Ya tenemos separado lo que es renta de lo que es el gasto autónomo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar esos dos componentes que están acá, que están asociados a la renta, y vamos a factorizar por el término común. ¿Cuál es el término común entre ambos componentes? La renta. Por lo tanto, vamos a factorizar por la renta y nos va a quedar renta, factor de 1 menos C. ¿Se fijan? Renta aquí es 1. Y acá me queda C. Por lo tanto, hemos factorizado por la renta. El lado derecho sigue igual, gasto autónomo. Ahora que tenemos un factor, o sea, ahí dice, paréntesis, 1 menos la propensión marginal a consumir, cierre paréntesis, por la renta, vamos a tomar lo que está en paréntesis, que está multiplicado por la renta, y como está multiplicado, vamos a pasarlo al otro lado dividiendo. Solamente el paréntesis, fíjense. Y aquí, ¿qué tenemos? Gasto autónomo, pues vamos a colocar 1 partido por 1 menos C, toda esa fracción por gasto autónomo. Profesor, sería lo mismo Sí, que, por ejemplo, la renta quedara igual a gasto autónomo partido por 1 menos C, sin el que la 1. renta fuera igual, sí, también es válido lo que tú me mencionas. Esto que está Ya. aquí está correcto que lo dejemos así también. O sea, no hay ningún problema que tú lo puedas escribir de esta forma. Eso está correcto, desde un punto de vista algebraico. Ahora, ¿por qué hice esa separación de forma intencional? Porque a esa fracción 1 partido por 1 menos C le vamos a denominar alfa. Alfa va a ser esa fracción.
Y ese alfa se denomina en economía multiplicador de la economía en el modelo 1. Se fijan que van apareciendo conceptos nuevos, medio extraños los conceptos, pero yo se los voy a incorporar, pero tenemos que definir los conceptos, así como definimos, por ejemplo, este nuevo concepto que apareció de la C minúscula, propensión marginal a consumir, le pusimos un nombre, pero tenemos que definir el concepto, así como definimos propensión marginal a consumir entendiéndose como aquella fracción del ingreso que las familias destinan al consumo, también este concepto de multiplicador de la economía también lo vamos a definir. ¿Bien? Y para definirlo lo vamos a escribir acá. Alfa es el multiplicador tiene como finalidad precisamente multiplicar los efectos de un cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo sobre el nivel de renta de la economía. Vamos a aplicar esa definición media extraña a lo que está acá. Veamos. Dijimos que vamos a definir esa fracción 1 partido por 1 menos c como multiplicador alfa. Por lo tanto, si reemplazamos ese alfa acá, me va a quedar renta es igual a alfa, que es el multiplicador, por el gasto autónomo. Y esa fórmula que está acá, la vamos a guardar en nuestro formulario, que vamos a utilizar de aquí en adelante, el nivel de renta de equilibrio de una economía en el modelo 1. Esa es matemáticamente una fórmula que me permite determinar cuál es el nivel de renta de equilibrio en la economía en el modelo 1. ¿Bien? Ahora, fíjense, para ver un poquito y entender un poquito la definición de multiplicador, es que ese multiplicador matemáticamente está ponderando al gasto autónomo. Y el gasto autónomo, dijimos, AU, tiene dos componentes, el consumo autónomo de las familias y la inversión autónoma de las empresas. Son autónomas porque no dependen de la renta. Es decir, el hecho de que una empresa desee invertir no va a depender del nivel de renta en la economía, sino que va a depender de otros factores. Por ejemplo, si una empresa visualiza que la demanda por su producto para el próximo periodo se va a ver incrementada, ¿bien? Entonces esa empresa, para poder responder a esa mayor demanda, necesita efectuar inversión, es decir, ampliar su capacidad productiva, adquirir más maquinarias, ampliar su bodega, en fin, necesita invertir. Por lo tanto, el mayor consumo esperado por su producto, a esa empresa le obliga a tener que invertir. Pero no por el hecho de que la economía esté aumentando o disminuyendo la renta necesariamente, sino que porque a lo mejor la demanda por su producto está aumentando. Por lo tanto, esa inversión, ¿ya?, que está acá, esa que está ahí, es inversión autónoma, no depende de la renta. Es una decisión que toma la empresa al momento de decidir si invertir, en cuánto, ¿ya? De modo que el consumo autónomo de las familias y la inversión autónoma de las empresas conforman el gasto autónomo. Veamos. ¿Qué pasa si en la economía tenemos un nivel de renta de equilibrio X? Los 1000, por ejemplo. Nivel de renta de equilibrio, supongamos que en la economía son 1000. Y si el consumo autónomo, por ejemplo, fuese 50 y la inversión autónoma fuese 300, entonces
al aumentar, por ejemplo, como aquí dice la definición, el multiplicador tiene como finalidad multiplicar los efectos de un cambio que se produce en alguno de los componentes del gasto autónomo sobre el nivel de renta. O sea que si alguno de los componentes del gasto autónomo, por ejemplo, la inversión, si aumenta la inversión en la economía de 300, aumenta a 400. Supongamos que la inversión en la economía aumenta. Ese aumento en la inversión va a traer efectos sobre el nivel de renta de la economía. Pensemos que si las empresas están invirtiendo más, quiere decir que alguien va a tener que producir más bienes y servicios de inversión. O sea, alguna empresa, adicionalmente a la que está demandando más inversión, tiene que producir esos bienes ya de inversión. Por lo tanto, al producir más bienes de inversión, necesariamente en la economía tiene que haber una mayor contratación de mano de obra y por ende va a aumentar el ingreso de las familias por mayor contratación de mano de obra, va a aumentar el ingreso de esas empresas que están produciendo más bienes de inversión, de modo que un aumento en la inversión en la economía va a traer consigo necesariamente un aumento en la renta. Pero ¿en cuánto va a aumentar la renta? Si la inversión está aumentando en 400, y fíjense aquí en esta fórmula que el gasto autónomo está conformado por el consumo autónomo y la inversión autónoma, esto va a aumentar en 400. De modo que la renta va a aumentar, pero según el factor que tenga alfa. Veamos. ¿Qué valor podría tener alfa para este ejemplo? Con una propensión marginal a consumir de 0,9. Calculemos matemáticamente el valor de alfa. 1 partido por 1 menos c. En el denominador tenemos 1 menos 0,9. Si tenemos 1 menos 0,9 me da 0,1. 1 dividido por 0,1. ¿Cuánto les da? 10. O sea, para este ejercicio, alfa tendría un valor de 10. No sé si les queda claro cómo calculé el valor de alfa. Solamente reemplacé ese valor que nos dimos hipotéticamente de propensión marginal a consumir 0,9, que es un 90% del ingreso, la familia lo destinan al consumo. Entonces, ese valor que me den de la propensión marginal a consumir 0,9, lo reemplazo en esta fórmula, 1 menos 0,9. 1 menos 0,9 es 0,1, y 1 dividido por 0,1 me da 10. De modo que el valor de alfa es 10. Si alfa tiene un valor de 10, entonces el nivel de renta de la economía, el nuevo nivel de renta, llamémosle Y2, va a ser el valor de alfa, es decir, 10 por el aumento en el gasto autónomo. El aumento en el gasto autónomo fue producido solo por el aumento de la inversión. Del consumo autónomo nada se dijo, por lo tanto se supone que es constante. De modo que la inversión aumentó de 300 a 400. ¿En cuánto aumentó la inversión? En 100. Por lo tanto, la variación que tiene el gasto autónomo, ¿ya? Hablemos de delta a U, eso nos va a dar 10 por 300, nos va a dar 3.000. O sea, el nuevo nivel de renta, llamémosle Y2, va a tener un valor de 3.000. Eso quiere decir que si Profesor, ¿no son inicialmente los la 400? economía, la renta, sí, dígame nomás.
No, que son los 400 por lo que se multiplica el 10. Si aumenta de Sería, 300 a 400. veamos, el alfa estamos claros, ¿cierto? No hay duda. 10, Sí, ¿cierto? Lo calculamos ahí. sí. Ahora, el gasto autónomo, los componentes del gasto autónomo, para este ejercicio dijimos que el consumo eran 50, ahí está, y la inversión eran 300. Por lo tanto, tenemos un gasto autónomo inicial, llamémosle 1, de 350. Sí, tiene toda la razón. Entonces, la inversión está aumentando de 300 a 400. O sea, está aumentando en 100. Aumento del gasto autónomo. Esto sería 100, ¿cierto? Ahí sí. El aumento que tuvo el gasto autónomo fueron 100, que en el fondo lo que usted me decía, Jaime, que la inversión aumentó de 300 a 400, por lo tanto, el gasto autónomo es un incremento de 100. Por lo tanto, tomamos el valor del multiplicador, 10, y lo multiplicamos por el incremento que experimenta el gasto autónomo. De modo que el incremento de la renta va a ser de 1000. De modo que la renta 2 sería la renta 1 más la renta 2. El incremento de la renta sería Y2 menos Y1. Para este caso, tendríamos el valor de la renta 2. Ahí, Jaime, ¿estará bien ese cálculo? Deje ver que estoy escribiendo. Muy bien, Se supone que sí, debería estar bien. correcto. Ahora, tenemos dos formas de calcular. La variación que experimenta la renta o hallar el nuevo valor de la renta. Fíjense. Aquí, con esta fórmula, estamos determinando en cuánto varía la renta, porque el valor del multiplicador es 10, pero el delta, el gasto autónomo, me da en cuánto varía la renta. Y está variando la renta en 1000. Hay un incremento de la renta en 1000. Por lo tanto, si la renta inicial era 1000, llamémosle Y1, que es la que está acá, el incremento por lo tanto, Y2 tendrá un valor de 2000. Ahí está.
Entonces la renta inicial, aquí está la renta inicial. 1000. Ahora se produjo una variación en uno de los componentes del gasto autónomo, que varió la inversión en 100. Por lo tanto, lo que hicimos fue colocar la variación que experimenta la renta, en este caso, perdón, el incremento del gasto autónomo, que serían, falta escribirlo, 100. Ahí sí. Entonces, el multiplicador es 10. El incremento que experimenta el gasto autónomo es 100. Por lo tanto, el incremento que experimenta la renta sería 10 por 100, 1000. Mi renta inicial, 1000. Ahí está. Le sumo la variación que experimenta la renta producto del aumento en el gasto autónomo, que es 1000, me da un nuevo nivel de renta de 2000. Entonces, ahí se puede calcular la variación en la renta producto de un cambio en alguno de los componentes del gasto autónomo. Ojo, repito, esta fórmula me determina el nivel de renta de equilibrio en un determinado momento con ciertos valores. Luego, en un momento 2, si es que se llega a producir algún cambio en algunos de los componentes del gasto autónomo, recordemos los componentes del gasto autónomo: consumo autónomo, inversión autónoma. Si alguno de estos dos componentes varía, entonces el nivel de renta va a variar. ¿Bien? Por lo tanto, el delta del gasto autónomo, en el cuanto varíe, se multiplica por el valor que tenga en ese momento el multiplicador y me va a dar el cambio que va a experimentar el nivel de renta. Para este ejercicio, el cambio que experimentó la renta fueron 1000. Si inicialmente eran 1000, más la variación de la renta 1000, me queda un nivel de renta 2 de 2000. Profesor, ¿Sí? si disminuye el cambio, uno de los dos factores disminuye, el incremento o Entonces, la disminución de I supuestamente debería ser al revés la fórmula, ¿o no? exacto, debiese I1 ser al menos revés. I2. Claro, en caso de Ya, disminución, perfecto, en el gracias. caso de que alguno de los dos componentes disminuya, ya, supongamos, ejemplo, la inversión autónoma 2, ahora, si era originalmente 300, ahora son 200, quiere decir que hay una variación del gasto autónomo de menos 100. Claro, porque la inversión, si la inversión original es 300 y ahora la inversión 2 es 200, quiere decir que varió el gasto autónomo en una disminución de 100. Por lo tanto, si tomamos en este caso la fórmula que habíamos puesto acá, no vamos a tener un incremento, vamos a tener una disminución de la renta. Una disminución de la renta. Por lo tanto, la fórmula dice, el multiplicador, que para este caso es el mismo, alfa es 10, multiplíquelo por la variación que experimenta el gasto autónomo. El gasto autónomo experimenta una variación, en este caso negativa, de 100. Por lo tanto, el delta del gasto autónomo es menos 100. Tomamos el multiplicador, lo ponderamos por la variación del gasto autónomo menos 100 y me debiesen dar, entonces, que la renta original es 1000 y ahora, producto de ese cambio en el gasto autónomo en una disminución de 100, ahora la renta va a disminuir en 1000. Ese es un ejemplo hipotético, obviamente, ¿ya? Porque nos dimos una variación significativa. Pero si fuese así, el nivel de renta, por lo menos en este ejercicio, debiese dar igual a 0.
Por lo tanto, Jaime, si es que aumenta la renta, obviamente la variación va a ser positiva en el incremento que experimente el gasto autónomo. Y si disminuye el gasto autónomo, obviamente la ponderación va a ser por el valor en que disminuye el gasto autónomo, siempre por el mismo valor del multiplicador. Ya, profesor. Ahora, esto es matemáticamente o algebraicamente determinado el nivel de renta de equilibrio, ¿ya? Esta es la fórmula del nivel de renta de equilibrio. Pero veamos esto desde un punto de vista geométrico. Veamos. Vamos a ver un ejemplo. Fíjense acá que tenemos un cuadro en que vamos a desarrollar la función de consumo. Vamos a darnos ciertos valores para el ingreso disponible, el gasto en consumo planeado, según la fórmula que aparece acá al lado derecho. ¿Se visualiza la fórmula del ingreso disponible acá? Sí. Muy bien. Entonces, démonos para un valor, supongamos, del consumo planeado de 1,5. Si es que las familias consumen 1,5 pero no perciben ingresos, la pregunta es, ¿cómo las familias en la economía podrían estar obteniendo cero ingresos, pero a pesar de obtener cero ingresos consumen 1,5? ¿Se acuerdan que la función de consumo tiene dos componentes? El consumo autónomo y el consumo inducido. El consumo inducido dice C por I, pero la renta es cero, por lo tanto el segundo componente sería cero, de modo que el consumo planeado básicamente sería por el consumo autónomo. Si tienen cero ingreso, lo más probable es que esta familia se endeudó en 1,5. Claro, si consumieron 1,5 es porque se endeudaron en 1,5. De modo que en este ingreso disponible, la suma del consumo más el ahorro, les va a dar consumo 1,5 menos 1,5, ingreso disponible 0, cuadra. ¿Qué pasa si las familias tienen un ingreso de 2, pero están consumiendo 3? Es decir, todo su ingreso lo destinaron al consumo, pero adicionalmente consumieron 1 más. Ese 1 más es porque se endeudaron en 1. De modo que llevamos estos dos valores a la fórmula. 3 menos 1 me da ingreso disponible 2. Punto C. Si las familias tienen un ingreso de 4, pero están consumiendo 4,5, quiere decir que su ingreso total lo destinaron al consumo, 4. Pero adicionalmente consumieron 0,5, es decir, que hay 0,5 de deuda. Eso sí, donde dice ahorro, con signo negativo, significa desahorro. Es decir, que las familias, cuando tienen un valor negativo de ahorro, es porque se endeudaron. ¿Bien? Si las familias tienen un ingreso de 6 y su consumo es 6, obviamente que su ingreso lo destinaron totalmente al consumo. 0 al ahorro. Punto E. Si las familias tienen un ingreso de 8 y 7,5 lo destinaron al consumo, eso quiere decir que hay una fracción de esos 8 que no están siendo destinados al consumo, sino que están siendo destinados al ahorro. Y finalmente el punto F, las familias cuando tienen un ingreso de 10, una buena parte, 9, la destinan al consumo, quiere decir que hay una fracción que es 1 que lo destinan al ahorro. Lo importante es que al sumar estos dos valores, según esta fórmula, me tiene que dar el valor del ingreso disponible. Profesor, Sí, Carmen. dentro de ese ingreso, ¿ahí están los formales y los informales? ¿O solamente los No, formales? solamente los formales, Los con los formales. cuales existe de alguna manera una forma de identificarlo. Porque si están dentro de los formales, puede que yo tenga un ingreso informal, entonces no necesariamente me endeudé. Claro, Pienso, ¿no?
Claro, informal es cuando de alguna manera, sí, efectivamente, pero en la economía cuando se toma el valor del ingreso disponible es básicamente aquellos formales, ¿ah? Formales me refiero ya sea a través de prestación de servicios honorarios o a través de una remuneración, pero no está considerando, por ejemplo, si una familia obtiene ingresos, va a la feria y vende productos, esos ingresos no quedan registrados dentro de la contabilidad nacional, ¿ya? Por lo tanto, a pesar de que hay consumo, ¿ya? El ingreso no queda reflejado en la contabilidad nacional. Por lo tanto, consideramos solamente ingresos formales, ¿ya? Que pueden ser identificados. Ahora, tenemos este cuadrito. Vamos a llevar este cuadro a una gráfica. En la gráfica que vamos a comenzar a ver, a contar de este capítulo, vamos a tener en el eje de la ordenada, fíjense, el gasto en consumo, y en el eje de la abscisa vamos a tener el ingreso. En este caso, si estamos viendo la familia, el ingreso disponible, ¿ya? Y vamos a trabajar en un modelo con un diagrama de 45 grados que se le denomina en economía. Es decir, se va a dibujar una recta, ¿ya? Bisectriz en este cuadrante que parte obviamente del origen y divide al cuadrante en dos ángulos de 45 grados similares. Son equivalentes estos dos. Por lo tanto, esa línea de 45 va a reflejar en cierta forma el nivel de renta y producto de la economía. Y esta línea que está con rojo es la línea o la función de consumo que acá tenemos. Función de consumo está graficada con rojo. Es decir, lo que vamos a hacer ahora es llevar cada uno de los puntos A, B, C, D, E y F a la gráfica. Fíjense que para el punto A, el nivel de renta es 0, pero el consumo es 1,5. Vamos al ingreso disponible, 0, y en el consumo buscamos el 1,5, que está ahí. Entonces, ese sería el primer punto A. El B dice que para un ingreso disponible de 2, el consumo es 3. Buscamos el ingreso disponible 2, el consumo asociado es 3. Y ahí nos da el punto B. Y así, el punto C dice que para un ingreso de 4, el consumo es 4,5. Ahí está. Y así vamos graficando cada uno de los siguientes puntos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es buscar la relación que existe entre esta línea de 45 y la función de consumo. La línea de 45 representa, como dije recién, el nivel de renta o producto, ¿ya? Por lo tanto, en el punto D, fíjense que coincide, en el punto D coincide la renta de la economía con el consumo. Vamos al cuadrito. En el punto C, el ingreso de la economía, perdón, el ingreso de la economía es 6 y el consumo es 6. Solo en ese punto se produce un equilibrio, es decir, las familias obtienen un ingreso de 6 y consumen 6. Por sobre un ingreso de 6, como por ejemplo un ingreso de 8 y de 10, podemos apreciar que las familias en la economía pueden generar ahorro. Pero para ingresos inferiores a 6, como es 4, 2 y 0, en la economía hay desahorro. Veamos. Fíjense que para los ingresos inferiores a 6, 4, 2 y 0, se produce una brecha entre el consumo y el ingreso. En el punto B, el consumo es mayor que el ingreso. El ingreso es 2 y el consumo es 2, no, en este punto es 3. Por lo tanto, aquí las familias están consumiendo más de lo que obtienen de ingreso. De modo que se genera una brecha. Lo mismo acá se genera una brecha. Y esa brecha la hemos coloreado con rojo. Esa brecha significa desahorro en la economía. Para cualquier nivel de renta entre 0 y un valor inferior a 6, en la economía hay desahorro.
Pero cuando las familias perciben ingresos superiores a 6, tienen la capacidad de ahorrar, ¿ya? Como por ejemplo para un ingreso de 8 y un ingreso de 10. Ahí tenemos una brecha positiva de color celeste que le vamos a denominar capacidad de ahorro de las familias en esta economía. Entonces, en toda gráfica que tengamos que representar la función de consumo en este diagrama de 45, va a haber un punto de equilibrio entre el consumo y la renta. Y siempre tenemos que tener en consideración que ese punto de coincidencia es cuando el ingreso que perciben las familias, un valor X, 1000 por ejemplo, va a coincidir con el consumo. Es decir, todo lo que perciben de ingreso lo destinan al consumo. Y valores superiores, siempre el ingreso va a ser superior al consumo, por lo tanto esa diferencia va destinada al ahorro. No sé si se capta más o menos claro el diagrama en que representamos la función de consumo, en este diagrama de 45. No olviden, la línea de 45 representa la renta o producto, y la línea roja es la función de consumo. ¿Dudas, consultas respecto a la interpretación geométrica? Carmen, Jaime, René. Profesor, ¿la D siempre va a existir o puede llegar un momento que no exista? ¿Esta? ¿Ah? El punto de Siempre. equilibrio, ese punto como el punto de equilibrio, ¿no? Siempre va a existir la coincidencia entre el consumo y el ahorro, porque siempre vamos a comparar diferentes tipos de niveles de renta. Y según el nivel de renta, es la capacidad de ahorro que tenga y la capacidad de consumo que tenga la familia y la economía. ¿Y la línea siempre va a tener esa elasticidad? ¿Ese cuadro siempre va a tener esa elasticidad o puede tener Sí. otra forma? Muy buena pregunta. 45. Esta gráfica de la función de consumo, fíjense qué pendiente tiene. No es pendiente ¿Positiva? negativa, sino que es pendiente positiva. ¿Y qué le da la pendiente positiva a la función de consumo? Para eso tenemos que ir a la ecuación matemática de la función de consumo. La teníamos por acá. Ahí está la función matemática del consumo. Ahí está. El consumo tiene dos componentes, un autónomo y un inducido. El autónomo le da, lo vamos a escribir acá. Geométricamente el componente autónomo, este que está aquí, el consumo autónomo, le da la posición a la recta de consumo es decir, donde esta función se intercepta con el eje de la ordenada. ¿Dónde la función de consumo va a cortar o se va a interceptar con el eje de la ordenada? Lo va a dar el valor que tenga el consumo autónomo. Si el consumo autónomo es 50, bueno, la función de consumo va a interceptar en el valor de 50 al eje de la ordenada. Y agregamos algo importante también, que es la propensión marginal a consumir le da la pendiente a la función de consumo.
le da el ángulo de inclinación. En este caso, fíjense que siempre la función de consumo va a tener antes, al lado izquierdo de la propensión, el término siempre va a tener un signo positivo. Por lo tanto, si la propensión marginal a consumir le da la inclinación o la pendiente a esta función, la pendiente siempre va a ser positiva. ¿Bien? Entonces, dos puntos importantes a considerar dentro de la función matemática para efectos geométricos. Cuando quiero graficar esta función de consumo, que la vimos de color rojo, la función de consumo tiene dos componentes, uno autónomo y uno inducido. El consumo autónomo le da la posición, es decir, donde la función se intercepta con el eje de la ordenada. Y la propensión marginal a consumir, esa C minúscula, le da la pendiente a la función de consumo, es decir, el ángulo de inclinación. Si esto es 0,9, bueno, la pendiente de la función de consumo va a ser positiva y tendrá un ángulo de inclinación equivalente a 0,9. Si yo tuviera que comparar dos funciones de consumo, una con una propensión marginal a consumir de 0,9 y otra función de consumo con una propensión marginal a consumir de 0,7, obviamente que al graficar ambas funciones, la primera, con la propensión marginal a consumir de 0,9, va a tener un ángulo de inclinación mayor que la segunda, que tiene una propensión marginal a consumir de 0,7. ¿Bien? Entonces, la propensión marginal a consumir le da el ángulo de inclinación a la función, y ese ángulo de inclinación, entonces, tiene un valor positivo. Ahí está. Buena su pregunta, Carmen. Muy oportuna. René, ¿alguna consulta respecto a la interpretación geométrica de la función de consumo, considerando que matemáticamente tiene dos componentes? Uno, el que le da el intercepto acá, que es el consumo autónomo, y el otro que le da la inclinación, que es positiva, que podríamos decir, si es que tiene un valor 0,9, en este caso la inclinación sería 0,9. René, No, ninguna duda, profesor. Sí, dígame, René. No, ninguna duda, tranquilo. Ah, no, ninguna duda, ya. Muy bien. Bien, entonces tenemos relativamente claro, porque hay que igual profundizar, la función de consumo. Tiene dos componentes, uno autónomo y uno inducido. El autónomo le da geométricamente la posición, donde se posiciona la función en el eje de la ordenada. ¿Dónde va a cortar? Bueno, va a cortar en el valor que tenga el consumo autónomo. Si el consumo autónomo hubiese tenido un valor 50, entonces obviamente hubiese interceptado mucho más arriba el valor de 50. Y la inclinación siempre será positiva. Y obviamente, al ser positiva, de alguna manera, en algún punto, siempre tiene que interceptar o cortar al eje o la línea de 45. ¿Qué representa la línea de 45? Siempre va a representar el nivel de renta o producto. Entonces, si esto representa el nivel de renta de las familias, esto va a representar el consumo. ¿Bien? Y aquí tenemos el cuadrito en forma paralela, el que nos habíamos dado, con la gráfica. ¿Bien? ¿Cómo calculamos la propensión marginal a consumir o pendiente de la función de consumo? Puede ser que me la den en un ejercicio, que de hecho no lo vamos a hacer hoy día, pero voy a subir un ejercicio al aula, aparte de esta grabación, en el cual vamos a desarrollarlo, y puede ser que en el ejercicio me dan ciertos datos. Me dicen, supongo que una economía presenta la siguiente información. El consumo autónomo es de 50. La propensión marginal a consumir es de 0,8. La inversión autónoma es de 70. Determine cuál es el nivel de renta de equilibrio de esta economía. Entonces puede ser que en el ejercicio me den la propensión marginal a consumir, ¿ya? Pero es probable que en algún otro ejercicio, que vamos a desarrollar ambos tipos de ejercicio en su momento, puede ser que no me den ese valor, pero me pidan calcular el valor que tiene la propensión marginal a consumir. ¿Ya? Fíjense que la pendiente de la propensión marginal a consumir, o sea, el valor de C minúscula, geométricamente es
una fracción en la cual el numerador es la variación que experimenta el consumo dividido por la variación que experimenta el ingreso disponible de las familias. Eso lo podemos apreciar gracias a esta tabla, porque si no me dan estos datos en esta tabla, la pendiente o la propensión marginal a consumir no la puedo calcular. ¿Ya? Pero si me dieran datos en una tabla como estos, voy a tener ingreso disponible, consumo planeado. Entonces, voy a tener cambios que experimenta el consumo y por ende, asociado cambios que experimenta el ingreso. Fíjense que a medida que el ingreso fue aumentando, ¿qué fue lo que ocurrió con el consumo? Cuando el ingreso aumentó de 0 a 2, el consumo aumentó de 1,5 a 3. ¿En cuánto cambió el consumo, el ingreso disponible aquí? En 2. Y aquí el consumo de la familia aumentó en 1,5. ¿En cuánto aumentó el ingreso acá de 2 a 4? De nuevo en 2. ¿Y en cuánto aumentó el consumo de las familias? En 1,5. Aquí aumenta de 4 a 6, también en 2. Y aquí aumenta en 1,5. O sea, podemos apreciar que los cambios son constantes. A medida que el ingreso de la familia fue aumentando en 2, el cambio que experimentó el consumo fue un aumento de 1,5 constante. Por lo tanto, podemos escribir la fórmula. En el numerador, el cambio en el consumo siempre fue de 1,5. Y eso dividido por los cambios en el ingreso disponible, que siempre fueron 2. Por lo tanto, hacemos la fracción 1,5 dividido por 2, lo que me da 0,75. Es decir, si es que tenemos un ejercicio con una tabla con valores, obviamente una gráfica, podemos determinar cuál es el valor de la propensión marginal a consumir. Geométrica y matemáticamente se calcula de esta forma. El cambio que experimenta el consumo dividido por el cambio que experimenta el ingreso disponible. ¿Bien? Para este caso, 0,75 sería el valor de la propensión marginal a consumir. Es decir, las familias de su ingreso disponible destinan al consumo el 75%. Eso es la interpretación que tiene la propensión marginal a consumir. Y la fórmula que vimos en el Excel recién, ¿se acuerdan? Dice que el consumo, que está aquí abajito, el consumo tiene dos componentes, el consumo autónomo más el consumo inducido. Entonces, el consumo autónomo fue de 1,5. ¿Ya? ¿Por qué? Y aquí hago la pregunta así como para ir terminando ya un poquito la sesión de hoy día. ¿Por qué creen ustedes, René, Carmen, Jaime, que ese 1,5 que es el consumo autónomo, ¿de dónde lo sacamos? ¿Por qué dijimos que era 1,5 y no tiene otro valor? Ese ya sabemos por qué. 0,75 lo calculamos aquí, que es la propensión marginal a consumir, el C minúsculo, C por I. Pero el 1,5, que es el consumo autónomo, ¿de dónde lo sacamos? Pienso que siempre vamos a consumir algo, nunca va a haber una fecha que sea 0, ¿no? Exacto. Lo que les mencionaba yo recién. Las familias, por ejemplo, familias que no tienen ingresos, las familias tienen que subsistir de alguna manera, ya sea a través de un bono, o es que a lo mejor están en algún albergue, pero le están proporcionando alimentos, de alguna manera Con préstamo. vestuario, medicamentos, o sea, están consumiendo. Pero estas familias no perciben ingresos. Entonces, vamos a la fórmula, ya sea la fórmula es constante. Cuando el ingreso, y nos vamos acá a la tabla, cuando el ingreso es 0, las familias consumen 1,5. Por lo tanto, eso quiere decir que si este componente aquí, renta, es 0, digo 0 por 0,75 me da 0. Por lo tanto, cuando la renta de las familias es 0, ellas consumen 1,5. De modo que el consumo autónomo, porque este no está asociado a la renta, ese consumo autónomo es cuando la renta es 0
Las familias consumen 1,5. Y ese valor es el que yo llevo al consumo autónomo. ¿Cómo lo determino? Siempre cuando al nivel de renta yo le asigno 0, ¿cuánto es lo que consumen las familias? Un cierto valor. Y ese valor que consuman las familias cuando su ingreso es 0, siempre ese valor es el consumo autónomo, que matemáticamente y geométricamente es el intersecto de la función de consumo. O sea, la función de consumo se intercepta con el eje de la ordenada en C raya, consumo autónomo, en 1,5. ¿Bien? Ahí estamos entonces. Ahí, para concluir, la propensión marginal a consumir, decíamos que es un porcentaje o la fracción del cambio que experimenta el ingreso disponible cuando se gasta una cierta fracción en consumo. O sea, aquel porcentaje del ingreso que las familias destinan al consumo. ¿Bien? Bien. ¿Alguna duda o consulta, ya sea respecto a la interpretación geométrica o a la interpretación matemática de la función? Eso es lo que hemos visto hoy día, básicamente. Estamos en el modelo número 1, en que hay una economía cerrada y privada, no hay presencia de gobierno, no hay presencia del sector externo, solamente hay dos componentes que son las empresas y las familias. La identidad macro y el cambio que hemos hecho respecto a la materia que vimos en la primera prueba, es que el consumo dijimos que es una función y que tiene dos componentes, el componente autónomo y el componente inducido. Esa es como la variante, la modificación que hemos hecho en esta nueva materia. Esa es la Profesor, a mí me quedó la duda cuando un consumo era, o sea, cuando uno de los dos consumos era 0. Y también, por ejemplo, con el paréntesis que es renta menos T, ya. eso no lo entendí mucho. Ah, ya, no Lo te que era como la preocupes, parte final. en la próxima clase vamos a desarrollar ese... pero Ya, bueno. vamos al tiro ¿Sí? a la consulta que tú me planteas. Dijimos que el consumo en sí, que ahí lo tenemos, C, que es el consumo, una parte, A, en este caso se ve acá, A, es C raya, que sería el consumo autónomo. Y una parte inducida de la renta también forma parte del consumo, que es la mayor parte del consumo de la economía, es la que está inducida por la renta. Las familias consumen según la renta. ¿Ya? Y ese componente B es la propensión marginal a consumir, que es la C minúscula. ¿Ya? Esta es una expresión matemática nada más. Pero ese A, nosotros vimos que es una C mayúscula con una raya, es decir, consumo autónomo. El B es la propensión marginal a consumir y Y es el ingreso disponible. ¿Ya? Después, cuando en el modelo 2 incorporemos a la presencia del gobierno, vamos a agregar ese T que está por ahí. ¿Ya? Pero para este modelo 1 consideremos la fórmula del consumo así. Entonces, si me dan datos, puede que me den datos a través de una tabla, como lo vimos recién, o puede ser que me den los datos directos. Es decir, suponga que las familias tienen un consumo autónomo de tanto. Y la propensión marginal a consumir es de 0,8, 0,7, 0,9. También me van a dar ese dato. ¿Ya? Si me dan los datos, ya puedo conformar matemáticamente la función de consumo. Si me dijeron que el consumo autónomo eran 100, por ejemplo, yo digo C es igual a 100. Más la propensión marginal a consumir. Si me dijeron que la propensión marginal a consumir en esa economía es 0,9, entonces mi función de consumo ya inmediatamente me va a quedar C es igual a 100 más 0,9 por ID. Y eso yo lo puedo graficar inmediatamente con esos datos sencillamente, sin necesidad de que me den una tabla, basta con esos datos yo los puedo graficar. ¿Cómo? Digo, tiro la línea nomás, la línea colorada, que es la función de consumo, y también grafico la línea de 45. ¿Dónde la voy a posicionar? Aquí. Bueno, ya sé que es el consumo autónomo. Si me dijeron que el consumo autónomo es 100, entonces acá el valor que tendrá el intercepto será 100. Luego hago la intercepción acá. Y el nivel de renta, no me lo han dado. Pero ¿qué nivel de renta podría yo escribir aquí donde la función de consumo se intercepta con la renta?
solo con la información que me dieron. ¿Qué valor de renta podría tener yo acá? Suponiendo que el consumo autónomo es 100 y la propensión marginal a consumir es 0,9. Para eso necesitaría, ¿qué cosa? Piensen que en este punto de intersección el consumo es igual a la renta. Entonces, ese valor debe ser igual a este valor. Buena pregunta. ¿Cómo o qué nivel de renta disponible debiera ser con los datos de un consumo autónomo de 100 y una propensión marginal a consumir de 0,9? ¿Se les ocurre, René, Carmen, Jaime? No. Pensemos en el valor que teníamos para este ejercicio puntual. Propensión marginal a consumir, según la gráfica que nos entregaron acá, la propensión marginal a consumir la calculamos en 0,75, ¿cierto? Por lo tanto, ese valor sería 0,75. El consumo autónomo, aquí lo determinamos en 1,5. Y pudimos lograr obtener que este punto es 6, con esos dos valores. Traten de resolverlo en su cuaderno. Es decir, escribamos lo siguiente. Aquí vamos a escribir, para ese ejercicio que nos dieron los valores, el consumo eran 6, ¿cierto? El consumo autónomo era 1,5 más 0,75 por 6. Eso me da 6 igual a 6. Pero busquemos la relación que existe entre 1,5 y 0,75. Como ayuda, fíjense en esto. Eso. Todavía no lo logran buscar la relación como para saber si me dan solamente dos valores, consumo autónomo y propensión marginal a consumir. ¿Cómo yo encuentro el punto de equilibrio entre el ingreso y el consumo? Para este ejercicio era 6. Pero el que vimos recién, dijimos, lo vamos a dejar como tarea para que lo traten de determinar. Tarea. Suponga que en economía se presentan los siguientes datos.
consumo autónomo dijimos 100, ¿cierto? Propensión marginal a consumir 0,9. Determine cuál es el consumo que permite igualar a la renta. O sea, el punto de equilibrio entre la línea de 45 grados y la función de consumo. Esa va a ser la pequeña tarea, ¿ya? Me entregan dos datos, consumo autónomo 100, la propensión marginal a consumir de 0,9. Determine cuál es el consumo, ¿ya?, que permite igualar a la renta. Es decir, el punto de equilibrio entre la línea de 45 y la función de consumo. Y eso lo pueden, ustedes, si gustan, me lo suben ahí al aula. La respuesta puede ser en un Excel o en un Word, como ustedes gusten. Me dicen cuánto es el valor del consumo equivalente a la renta y cómo lo determinaron. Una pequeña tareita, ¿eh? Bien, hasta aquí llegaríamos, por lo menos en la sesión de hoy día, y les voy a subir esta clase grabada dentro de 24 horas más. Es decir, mañana viernes en la noche va a estar ya en el aula la clase grabada, y además esta ayuda de Excel que utilizamos en esta sesión. ¿Bien? Recuerden, capítulo número 9 del texto de economía, de macroeconomía de Dornbusch y Fischer. ¿Consulta adicional, René, Carmen, Jaime? No, nada más. No, profesor. No. Y les voy a subir también el PowerPoint que utilizamos ahora, ¿eh? ¿Ese Excel también lo va a subir, profesor? Sí, el Excel, este Excel sí, obviamente. Y más el Power que utilizamos recién. No. Bien, chicos, si no tienen más dudas, llegamos hasta aquí en la clase de hoy. La próxima clase terminamos de ver este modelo 1, que es muy poquito lo que nos queda, ¿ya? Y luego partimos con el modelo 2, con la presencia de gobierno, ¿ya? Recuerden que la presencia del gobierno va a involucrar tres nuevas variables. Una, el gasto público, las transferencias y los impuestos, siempre con la identidad macro. Bien, chicos, entonces estamos en contacto. Nos contactamos en una nueva clase el próximo jueves a las 19 horas. Y bueno, Dios mediante, vamos a ver qué pasa de aquí al próximo jueves. Puede que haya novedades. Ojalá que no más, profe. ¿Verdad que no? Y no haya novedades más que poder ir avanzando y poder concluir este semestre lo más pronto de acuerdo a lo programado. Y recuerden que el próximo jueves vamos a tener también las notas de la prueba de cátedra número 1. Ya, profesor. Buenas noches. Que estén muy bien, ¿eh? Chao, Cuídense. profesor. Nos vemos, René, Jaime, Carmen. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias, que esté bien, profesor. Ok, gracias.